En un barrio elegante de La Recoleta, donde los edificios parecen palacios y las calles guardan silencios antiguos, una joven humilde toca la campana de una mansión que cambiará su destino para siempre. El sonido metálico resuena en el aire frío de la mañana, y con ese simple gesto, se abre la primera página de una historia que marcará no solo su vida, sino también la de un niño que parecía condenado al silencio. Mariana Gutiérrez, de apenas 26 años, llega con un uniforme sencillo, zapatos gastados y un bolso pequeño que guarda más esperanzas que pertenencias. Camina con pasos inseguros, observando la inmensa fachada de la casa que se alza frente a ella. Nunca había visto una residencia tan imponente de cerca. Mármol en las escaleras, ventanales altos y un portón de hierro forjado que imponía respeto. Esa no era su mundo. Su mundo estaba hecho de calles estrechas, de casas con techos de chapa y de aromas a pan recién salido del horno en las panaderías de barrio. Y sin embargo, ese día estaba ahí, a punto de cruzar un umbral que le parecía imposible. Lo que ella aún no sabía era que al otro lado de esa puerta había un niño que no hablaba con nadie, que vivía encerrado en un silencio que parecía una prisión invisible. Ese niño necesitaba mucho más que cuidados. Necesitaba un puente hacia la vida. Y ese puente, sin que ella lo imaginara, sería ella misma. Antes de seguir, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Esta historia te emocionará profundamente, porque nos recuerda que a veces la esperanza llega de donde menos la esperamos. El portón se abrió lentamente, revelando el interior de la mansión. Un hombre alto, de porte elegante, la recibió con una mirada cansada pero firme. Era Alejandro Fernández, empresario viudo de 35 años, dueño de esas paredes frías y silenciosas que parecían reflejar su propia vida. Con un gesto serio le indicó que pasara. Mariana respiró hondo, intentando contener los nervios que le apretaban el pecho. El piso brillaba como un espejo, los pasillos estaban adornados con cuadros antiguos y el perfume a flores frescas llenaba el aire. Pero por más lujo que sus ojos alcanzaran a registrar, lo que más llamó su atención fue el silencio. Un silencio pesado, profundo, como si la casa hubiera olvidado lo que era la risa o el murmullo de una voz alegre. Alejandro la condujo hasta la sala principal. Sus pasos resonaban en el mármol, marcando un compás solemne. Allí le habló con un tono grave, explicando lo esencial. Su hijo Tomás, de 7 años, necesitaba cuidado y compañía. No era un niño como los demás. Desde que su madre los había abandonado, apenas pronunciaba palabra. Vivía en su propio mundo, protegido tras un muro invisible que ni los médicos ni los terapeutas habían logrado atravesar. Mariana lo escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra pesaba como una piedra. Ella había aceptado el trabajo porque necesitaba el dinero desesperadamente. Su madre estaba enferma, y sus hermanos pequeños dependían de lo que ella pudiera enviar a casa. Pero ahora comprendía que aquello no era solo limpiar pisos o preparar comidas. Era algo mucho más grande. Era entrar en la vida de un niño herido. El corazón de Mariana se agitaba entre el miedo y la compasión. No sabía si tendría la fuerza para hacerlo, pero algo dentro de ella, una ternura antigua, un instinto protector, le decía que debía intentarlo. El reloj de pared marcó las 10 de la mañana cuando Alejandro se retiró a su despacho, dejándola sola por un momento en esa sala majestuosa. Mariana aprovechó para recorrer con la mirada cada rincón, imaginando cómo sería vivir en un lugar así. Y sin embargo, por más lujo que la rodeara, percibía un aire de tristeza impregnado en las paredes. Una mansión rica en adornos, pero pobre en alegría. Fue entonces cuando lo vio. Unos ojos grandes, asomando apenas detrás de un sofá de terciopelo azul. Era Tomás. Sus pupilas oscuras la observaban con una mezcla de desconfianza y miedo. El corazón de Mariana dio un salto. Ese era el niño del que tanto había escuchado. Tan pequeño y, al mismo tiempo, tan encerrado en sí mismo. Ella sonrió con suavidad, bajando el tono de su voz para no asustarlo. «Hola, soy Mariana», dijo despacio, como si cada palabra fuera un regalo envuelto en ternura. «Vine a ayudarte,
a cuidar la casa y a cocinar cosas ricas. Tomás no respondió. Apenas retrocedió un poco, como un pajarito que teme ser atrapado. Mariana no insistió. Intuyó que aquel encuentro no podía forzarse. Tenía que esperar, acercarse con paciencia, construir un puente palabra por palabra. Detrás de una puerta entreabierta, Alejandro observaba en silencio. Su mirada, cargada de cansancio, se detuvo en el gesto delicado de aquella joven. Había contratado muchas empleadas antes, pero ninguna había tenido la intuición de hablarle al niño como si fuera un amigo, y no un problema. Algo en su interior le hizo pensar que tal vez, solo tal vez, esa muchacha humilde podría lograr lo que nadie había conseguido. La mañana transcurrió con calma. Mariana se ocupó de organizar la cocina, limpiar algunos rincones y familiarizarse con la rutina de la casa. Pero en cada momento, sus ojos volvían a buscar a Tomás, que la seguía en silencio desde la distancia, escondido tras puertas o cortinas. Era como un pequeño fantasma, presente y ausente al mismo tiempo. Mientras fregaba la vajilla, Mariana recordó las palabras de su madre. «Hija, en esta vida lo más importante no es lo que tenemos, sino lo que damos». Esa frase resonó en su mente como una brújula. Tal vez había llegado ahí, no solo para ganar un sueldo, sino para dar algo que ese niño necesitaba con desesperación: cariño sincero. El reloj marcó el mediodía y la casa seguía envuelta en ese aire solemne. Pero dentro de Mariana comenzaba a nacer una certeza. Su llegada no había sido casualidad. Estaba destinada a estar allí, en esa mansión de Recoleta, en ese preciso momento de la vida de Alejandro y de Tomás. Porque a veces, las historias más grandes comienzan con los pasos más humildes. Y así, mientras el sol iluminaba los vitrales de la casa, y un niño observaba desde las sombras, la historia estaba lista para empezar. Una historia de silencios que se rompen, de heridas que sanan, y de corazones que descubren que el amor verdadero no entiende de barreras. Alejandro Fernández era un hombre que imponía respeto desde el primer instante. Su porte elegante, su manera de caminar erguido y la seguridad con la que pronunciaba cada palabra daban la imagen de alguien que lo tenía todo bajo control. Pero bastaba mirar un poco más allá de su apariencia impecable para descubrir una verdad dolorosa. Detrás de esos trajes bien planchados y esa voz firme, se escondía un hombre cansado, un padre que llevaba demasiado tiempo luchando contra fantasmas que no lograba vencer. Mariana lo había percibido desde el primer momento. Aunque Alejandro se esforzaba por mostrar calma, sus ojos oscuros revelaban un cansancio profundo, como si cargara en los hombros un peso que ninguna riqueza podía aliviar. Y ese peso tenía nombre: Tomás. Una tarde, apenas unos días después de que Mariana comenzara su trabajo, Alejandro la invitó a sentarse en el comedor. No era un gesto común en él. Casi siempre se mantenía ocupado en su despacho, rodeado de papeles, llamadas telefónicas y reuniones interminables. Pero aquella vez decidió abrirse, aunque fuera un poco, con la joven que ahora formaba parte de su casa. El comedor era inmenso, con una mesa de madera oscura que podía reunir a más de 20 personas, aunque rara vez se usaba para más de 2. La luz del mediodía entraba por los ventanales, iluminando las copas de cristal alineadas con precisión. Alejandro se sentó frente a Mariana, entrelazó los dedos y comenzó a hablar con un tono más bajo de lo habitual, casi íntimo. «Mi hijo». Hizo una pausa, como si le costara pronunciar esas palabras. Tomás no es como los demás niños. Desde que su madre nos dejó, apenas pronuncia palabra. Los médicos hablan de autismo, de ansiedad por abandono. Yo ya no sé qué pensar. Solo sé que está atrapado en un silencio que me parte el alma. Mariana lo escuchaba con atención, sintiendo cómo cada frase revelaba un pedazo de dolor oculto. Podía imaginar la escena: un niño pequeño, esperando a su madre, mirando la puerta que nunca más se abrió. Ese vacío debía haber sido demasiado grande para su corazón de apenas 7 años. Alejandro continuó, con la voz cargada de una mezcla de rabia y tristeza. He hecho todo lo posible. Lo llevé a especialistas, a terapias, a escuelas privadas.
Gasté dinero que ni siquiera me importaba gastar. Pero nada funciona. Conmigo. Respiró hondo, conteniendo la emoción. Conmigo no habla. Ni una palabra. Mariana sintió un nudo en la garganta. Había algo en la manera en que Alejandro pronunciaba esas últimas frases que la conmovía profundamente. No era solo un empresario exitoso contando una dificultad. Era un padre confesando su mayor fracaso. Él bajó la mirada por un instante, como si le pesara demasiado mantener la compostura. Algunas noches tiene pesadillas terribles. Grita, llora, y cuando intento acercarme me rechaza. Siento que le fallo a cada instante, y no sé cuánto tiempo más podrá seguir así, ni cuánto tiempo más podré yo. El silencio llenó la sala. Afuera, el bullicio de la ciudad se filtraba apenas como un murmullo lejano, pero dentro de esa mansión, el tiempo parecía detenido. Mariana respiró hondo antes de responder. «Señor Fernández», dijo con suavidad, eligiendo cada palabra. «Yo no sé de diagnósticos ni de terapias, pero sí sé de cariño. A veces los niños solo necesitan sentirse seguros, sentir que alguien los escucha, que alguien cree en ellos. Quizás yo no pueda hacer mucho, pero quiero intentarlo». Alejandro levantó la mirada y la observó con detenimiento. Había algo en la voz de aquella joven que le transmitía sinceridad. No era una promesa vacía ni un intento de consuelo. Era una determinación sencilla, pero poderosa. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Fue un silencio distinto al que solía habitar la casa. No era un silencio de ausencia, sino de comprensión. Finalmente, Alejandro asintió. «Si logras que mi hijo confíe en ti», dijo despacio, como si no quisiera apresurar el destino, Yo no sabré cómo agradecerlo». Esa confesión quedó flotando en el aire como un pacto silencioso. Mariana entendió en ese momento que su trabajo no se limitaba a limpiar habitaciones o preparar comidas. Su verdadera tarea era mucho más grande: intentar abrir una puerta cerrada en el corazón de un niño. Los días siguientes le permitieron observar más de cerca la vida de Alejandro y Tomás. El empresario salía temprano a sus oficinas del agronegocio, regresaba tarde, y casi siempre encontraba a su hijo dormido o encerrado en su mundo. El hombre se había acostumbrado a vivir en esa rutina gris, donde el éxito profesional contrastaba con un vacío personal imposible de llenar. Mariana, mientras tanto, recorría los pasillos de la mansión y notaba detalles que decían más que 1000 palabras. Juguetes arrumbados en una esquina, como si hubieran perdido su magia. Fotografías antiguas enmarcadas, donde una mujer joven aparecía sonriente junto a Alejandro y un Tomás pequeño. Esa mujer ya no estaba, pero su ausencia seguía ocupando cada rincón. Una noche, mientras doblaba ropa en la lavandería, Mariana escuchó un grito ahogado proveniente del piso superior. Corrió por las escaleras y encontró a Tomás en su habitación, llorando, con las sábanas hechas un ovillo. Alejandro estaba sentado al borde de la cama, intentando calmarlo sin éxito. El niño lloraba desconsoladamente, murmurando palabras ininteligibles entre sollozos. Alejandro se pasó una mano por el cabello, desesperado. «No puedo más», susurró, casi derrotado. «No puedo con esto». Mariana se acercó despacio, sin hacer movimientos bruscos. Se agachó al nivel de Tomás y con voz tranquila le susurró: «Todo está bien, pequeño. Aquí estoy». El niño, sorprendentemente, dejó de llorar por un instante para mirarla. Sus ojos estaban rojos, pero en esa mirada había algo distinto. Una chispa de reconocimiento, como si de alguna manera intuyera que esa joven no quería controlarlo ni exigirle nada. Solo quería estar ahí. Alejandro observó la escena con incredulidad. Había pasado meses intentando consolar a su hijo sin lograrlo, y en cuestión de segundos, esa muchacha conseguía un pequeño respiro. El empresario se levantó de la cama y salió al pasillo, ocultando las lágrimas que amenazaban con brotar. En su despacho, abrió una botella de whisky y se sirvió un trago. Mientras el líquido ámbar recorría su garganta, se preguntaba cómo una desconocida había logrado en minutos lo que él, con toda su experiencia y recursos, no había conseguido en años.
Mariana permaneció en la habitación, acariciando suavemente el cabello de Tomás hasta que el niño se quedó dormido. Solo entonces se levantó y cerró la puerta con cuidado. En el pasillo, se encontró con Alejandro, que intentaba recomponerse. Ella lo miró con compasión y le dijo en voz baja: «Él lo necesita, señor, pero a veces también necesita sentir que no está solo». Alejandro asintió, sin poder decir nada más. Esa noche fue un punto de inflexión. El empresario comprendió que Mariana no era una empleada cualquiera. Era alguien capaz de ver más allá de las apariencias. Alguien que estaba dispuesta a enfrentar la fragilidad de un niño con ternura y paciencia. Con el paso de los días, Alejandro empezó a compartir más detalles con ella. Le habló de su esposa, una mujer de espíritu libre que un día se cansó de la rutina y decidió marcharse. Nunca más volvió. Le habló de las veces que esperó verla regresar, de las promesas rotas y de cómo cada ausencia iba marcando cicatrices en la vida de Tomás. Mariana escuchaba en silencio, comprendiendo que aquella herida no pertenecía solo al niño, sino también a su padre. Ambos habían sido abandonados, cada uno a su manera, y ambos luchaban contra ese dolor en soledad. La mansión, con todo su lujo, no era más que una prisión de recuerdos. Alejandro, con toda su riqueza, no era más que un hombre roto, y Tomás, con toda su inocencia, no era más que un niño perdido en un mundo que no lograba entender. Mariana se fue a dormir esa noche con el corazón encogido, pero también con una convicción clara. No podía cambiar el pasado, ni borrar la ausencia de la madre. Pero tal vez, solo tal vez, podía sembrar un futuro distinto. Y así, mientras la ciudad de Buenos Aires seguía latiendo en su ritmo frenético, dentro de esa casa de la Recoleta se iba gestando algo inesperado: la esperanza. Una esperanza frágil, pero real, que comenzaba a unir a un padre, a un hijo y a una joven que no había llegado allí por casualidad. El primer día de Mariana como empleada en aquella mansión había sido una mezcla de nervios y descubrimientos. Había conocido el peso de los silencios que habitaban en esas paredes y había escuchado de labios de Alejandro la verdad sobre su hijo. Sin embargo, nada de lo que le habían dicho podía compararse con la experiencia de verlo, de estar frente a él, de sentir en carne propia el muro invisible que lo separaba del mundo. Era una tarde luminosa. El sol entraba tímidamente por los ventanales, dibujando figuras doradas sobre la alfombra de la sala principal. Alejandro se encontraba en su despacho, revisando documentos, y Mariana aprovechaba el silencio para ordenar algunos libros que habían quedado desordenados en la biblioteca. No esperaba que aquel fuera el momento del primer encuentro real con el niño. De pronto, un ligero movimiento llamó su atención. Una pequeña figura se escondía detrás del sofá azul de terciopelo. Mariana lo había visto días antes, de reojo, como un fantasma que aparecía y desaparecía en los rincones de la casa. Pero esta vez, Tomás estaba allí, a pocos metros de ella, mirándola con unos ojos enormes y oscuros que parecían contener toda la tristeza del mundo. El corazón de Mariana dio un vuelco. No quería asustarlo, ni mucho menos hacerlo huir. Respiró profundo y decidió agacharse a su altura, de manera que sus ojos quedaran casi al mismo nivel. La voz le salió suave, como quien habla con un pajarito herido. «Hola, Tomás», susurró con una ternura infinita. «Soy Mariana. ¿Me recuerdas? Estoy aquí para cuidar la casa y para cocinar cosas ricas que seguro te van a gustar». El niño no respondió. Sus pequeños dedos apretaban el borde del sofá, como si fueran su única defensa. Mariana comprendió que forzar un diálogo sería inútil. Tenía que encontrar otra manera de acercarse. Entonces miró hacia la alfombra y notó un pequeño cochecito rojo tirado en el suelo, como si hubiera quedado olvidado en medio de alguna aventura inconclusa. Lo tomó con delicadeza, lo sostuvo entre sus manos y comenzó a inventar una historia. «Este coche es muy valiente», dijo en voz baja, moviéndolo suavemente sobre la alfombra. «Le gusta correr rápido, pero a veces tiene miedo, porque, ¿sabes qué? Los coches también sienten miedo». Sus palabras llenaban la sala como una melodía inesperada. Tomás,
que al principio parecía indiferente, inclinó un poco la cabeza, curioso. Sus ojos seguían cada movimiento del juguete. Mariana, al notar ese pequeño cambio, continuó con la historia. El coche rojo quiere ir a la montaña, pero no se atreve a ir solo. Necesita un amigo que lo acompañe, alguien que le diga, no tengas miedo, yo estoy contigo. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que Alejandro, oculto en el marco de la puerta, nunca olvidaría. Tomás, con voz temblorosa y casi inaudible, susurró. No anda solo. Tiene miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles y preciosas como un milagro. Mariana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en meses que el niño rompía su silencio frente a alguien. Se le humedecieron los ojos, pero se contuvo para no asustarlo. Claro que sí, respondió con dulzura. Todos necesitamos compañía, incluso los coches valientes. Tomás bajó la mirada, como avergonzado de haber hablado. Sin embargo, Mariana sonrió, comprendiendo que ese era el inicio de algo mucho más grande. Detrás de la puerta, Alejandro observaba en silencio. Su corazón, acostumbrado a la frustración y la impotencia, se estremeció al escuchar esa pequeña frase. Era como si hubiera presenciado el primer rayo de sol después de una larga tormenta. No podía creer que su hijo hubiera respondido, y menos aún, a una desconocida. El empresario se quedó allí, inmóvil, sin querer interrumpir. Mariana continuó con su juego, moviendo el coche rojo con suavidad, mientras Tomás lo miraba con atención. El niño no volvió a hablar, pero en sus ojos brillaba una chispa nueva, una curiosidad que llevaba demasiado tiempo apagada. Pasaron varios minutos en esa especie de diálogo silencioso, hasta que Alejandro decidió retirarse discretamente, dejando que la escena siguiera su curso. En su pecho, una mezcla de gratitud y esperanza comenzaba a nacer. Cuando el reloj marcó las 6, Mariana se levantó lentamente, guardó el cochecito en una repisa cercana y se despidió con una sonrisa. Gracias por prestarme tu coche rojo, Tomás. Mañana podemos jugar de nuevo, si tú quieres. El niño no contestó, pero sus ojos la siguieron hasta que salió de la sala. Era la primera vez que lo hacía, y ese gesto, por pequeño que pareciera, era en realidad gigantesco. Aquella noche, mientras se acomodaba en su pequeña habitación de servicio, Mariana no podía dejar de pensar en la escena. El recuerdo de la voz temblorosa de Tomás repitiendo que el coche tenía miedo la conmovía profundamente. Era como si el niño hubiera hablado de sí mismo, confesando sus propios temores a través del juguete. Comprendió que ese era el camino. Jugar, imaginar, darle un espacio seguro donde pudiera expresarse sin presión. En su despacho, Alejandro abrió la puerta de un cajón y sacó una fotografía. En ella aparecía Tomás, con apenas 3 años, sonriendo junto a su madre en un parque. Hacía demasiado tiempo que no veía esa sonrisa en el rostro de su hijo. Al recordar la escena de la tarde, se preguntó si Mariana sería la llave que tanto habían buscado. No se atrevía a ilusionarse demasiado, pero algo dentro de él le decía que la llegada de aquella joven humilde no era una coincidencia. Y tú, que estás escuchando esta historia, sabes que hay momentos que marcan un antes y un después en la vida. Esa breve conversación entre un niño y una empleada fue uno de ellos. Un instante diminuto, pero capaz de abrir un horizonte nuevo para ambos. Si esta escena ya te tocó el corazón, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para seguir descubriendo cómo este lazo inesperado transformará sus vidas. El día después de aquel primer encuentro, la casa ya no era la misma. Aunque los pasillos seguían silenciosos y los relojes continuaban marcando las horas con su eco solemne, algo había cambiado. Era casi imperceptible, pero estaba allí, como una brisa ligera que renueva el aire sin que nadie lo note de inmediato. Ese cambio tenía nombre: confianza. Una confianza que empezaba a brotar tímida en el corazón de un niño que llevaba demasiado tiempo encerrado en sí mismo. Mariana se levantó temprano, como siempre. Preparó el desayuno en la cocina, tostadas doradas y un vaso de leche tibia para Tomás, aunque no estaba segura de que él lo aceptara. Mientras colocaba la bandeja sobre la mesa,
Escuchó pasos pequeños detrás de la puerta. Era él. No entraba, solo observaba en silencio, como si quisiera asegurarse de que esa mujer seguiría allí, como si necesitara comprobar que no se había marchado durante la noche. Mariana sonrió, sin girar de inmediato. «Hoy vamos a cocinar algo diferente, ¿te parece?», dijo en voz alta, fingiendo que hablaba sola, pero sabiendo que el niño la escuchaba. Se inclinó sobre la mesa y comenzó a sacar de su bolso unos pequeños moldes que había comprado en una tienda barata de su barrio. Eran moldes en forma de estrella, corazón y círculo. Los colocó con cuidado y añadió: «Con esto se pueden hacer galletitas mágicas. Pero claro, las galletitas solo funcionan si alguien me ayuda». Tomás no entró, pero tampoco se fue. Permaneció detrás de la puerta, atento. Mariana lo percibía, y eso bastaba para seguir sembrando paciencia. Más tarde, cuando el sol ya iluminaba el patio, Mariana decidió tender la ropa en el jardín. Llevaba consigo una caja con los cochecitos de Tomás, que había encontrado esparcidos en su habitación. En lugar de dejarlos en un rincón, los llevó afuera y comenzó a trazar un pequeño circuito con piedras y ramas. «Este será el camino», explicó, aunque nadie respondiera. «Aquí está la salida, y allá, la meta». Colocó el coche rojo en la línea de inicio y lo empujó suavemente. El auto avanzó torpemente, chocando con una piedra. Mariana rió sola, exagerando el gesto. «¡Ay, pobre coche! Se cayó. Parece que necesita ayuda de un copiloto». Fue entonces cuando escuchó un crujido en la hierba. Tomás estaba allí, a pocos metros, con la cabeza baja y los pies descalzos. Mariana contuvo la emoción y fingió sorpresa. «Oh, ¿quieres ayudarme a que el coche llegue a la meta?». El niño no habló. Se acercó lentamente, recogió uno de los cochecitos azules y lo colocó al lado del rojo. Luego, sin decir nada, lo empujó suavemente. El coche avanzó unos centímetros, y aunque el gesto fue mínimo, para Mariana significó un triunfo enorme. Pasaron así varios minutos, en silencio, pero compartiendo un mismo juego. Y en ese silencio compartido había más comunicación que en 1000 palabras. Alejandro, que los observaba desde la ventana de su despacho, sintió que el corazón se le llenaba de una emoción olvidada. Ver a su hijo inclinarse sobre la tierra, participar en un juego, acompañar con su pequeño coche a otro, era algo que no veía desde hacía años. Cerró los ojos por un instante, agradeciendo en silencio a aquella joven que había traído de vuelta la risa, aunque fuera en forma de un murmullo leve. Con el paso de los días, Mariana fue encontrando maneras ingeniosas de acercarse a Tomás. Una de ellas fue la cocina. Descubrió que al niño le fascinaba observar cómo los ingredientes se transformaban. Así que una tarde lo invitó a la cocina. «Hoy haré pan casero», dijo, colocando la harina sobre la mesa. «Pero creo que no voy a poder sola. Necesito un chef asistente». Tomás se quedó en la puerta, indeciso. Mariana, sin presionarlo, comenzó a amasar la harina con el agua, exagerando los gestos. «Ay, qué difícil es», suspiró. «Seguro que a alguien pequeño y fuerte le saldría mejor». El niño dio unos pasos tímidos hacia adelante. Se acercó, miró la masa y con un dedo tocó apenas la superficie blanca. Mariana rió suavemente. «Muy bien, chef. Ahora eres parte del equipo». Tomás no respondió, pero esta vez no se alejó. Se quedó junto a ella, hundiendo poco a poco sus manos en la masa, sintiendo la textura pegajosa. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa. Una sonrisa breve, fugaz, pero suficiente para que Mariana contuviera las lágrimas de emoción. A partir de ese día, cocinar se convirtió en un ritual compartido. Preparaban galletas en forma de estrellas, bizcochos dulces y hasta jugos de frutas. Tomás, que antes apenas probaba bocado, comenzó a interesarse por los sabores. Se animaba a oler las especias, a tocar los ingredientes, a preguntar con la mirada qué era cada cosa. Y poco a poco empezó a comer con más apetito. Otro paso importante ocurrió una tarde lluviosa. La casa estaba envuelta en un clima gris, y los truenos asustaban al niño. Mariana decidió leerle un cuento.
Se sentó en la sala con un libro de tapas gastadas y comenzó a narrar con voz suave. Tomás se acercó despacio, primero manteniendo distancia, luego sentándose a su lado. Mariana leía, y de tanto en tanto le mostraba las ilustraciones. El niño señalaba algunas figuras con el dedo y, para sorpresa de ella, murmuraba palabras sueltas. Árbol, lobo, casa. Cada palabra era un regalo. Cada gesto, una puerta que se abría. Con paciencia infinita, Mariana también lo animó a hablar de sus sueños. Una mañana, mientras desayunaban, le preguntó: «¿Qué sueñas por las noches, Tomás?». El niño la miró en silencio, dudando. Luego susurró: «A veces sueño con mamá». Mariana sintió un estremecimiento. No quiso interrogarlo más, solo asintió con ternura y acarició su mano pequeña. Debe ser porque la quieres mucho, y está bien quererla. No hubo más diálogo, pero ese breve intercambio revelaba un mundo entero. El niño había abierto la puerta de su corazón apenas 1 centímetro, y ella estaba allí, dispuesta a cuidarlo con delicadeza. Así, entre juegos en el patio, tardes de cocina y lecturas compartidas, Tomás comenzó a recuperar poco a poco la alegría de ser niño. Sus pasos ya no eran tan silenciosos, su mirada ya no estaba siempre perdida. Mariana lograba lo que parecía imposible, devolverle confianza en el mundo. Alejandro lo notaba en cada detalle. Volvía a casa después de largas jornadas de trabajo y encontraba a su hijo con las manos manchadas de harina, mostrando orgulloso una galleta en forma de estrella. Lo veía reír suavemente frente a una caricatura, o correr en el patio siguiendo un cochecito. Para un padre acostumbrado a la soledad, esos pequeños gestos eran milagros cotidianos. Mariana nunca se atribuía el mérito. Cada noche, en la soledad de su habitación, agradecía en silencio por la oportunidad de estar allí, por poder ofrecer un poco de luz a ese niño. También sentía miedo de que todo se derrumbara, de no estar a la altura, de fallar en un papel tan delicado. Pero cada mañana volvía a levantarse con la decisión firme de seguir intentando, paso a paso, sin prisa, sin presión. Porque sabía que la confianza no se exige, se construye. Y cada pequeño gesto de Tomás era una piedra más en ese puente que los unía. Así fue como, en cuestión de semanas, una mansión que parecía condenada al silencio comenzó a llenarse de sonidos distintos. El choque de coches de juguete en el patio, el crujido del pan recién horneado, el murmullo de cuentos narrados, y sobre todo, las primeras palabras de un niño que volvía a creer en el mundo. Alejandro Fernández había aprendido a vivir en automático. Durante años, su rutina se había reducido a números, reuniones y decisiones de negocios que llenaban su agenda de amanecer a anochecer. El agronegocio le daba prestigio, dinero y poder, pero no le daba lo que más necesitaba: la certeza de que su hijo estaba bien. Cada día regresaba a su mansión con el mismo nudo en el pecho, esperando encontrar lo que siempre encontraba: un niño ausente, una casa silenciosa, un hogar vacío. Pero de pronto, algo comenzó a cambiar. Los pequeños pasos de confianza que Tomás daba junto a Mariana fueron iluminando rincones de la vida que Alejandro creía apagados para siempre. Y ese cambio no pasó desapercibido para él. Una tarde, al llegar a casa después de un viaje corto de trabajo, Alejandro abrió la puerta con la costumbre de siempre. Pero en lugar del silencio habitual, escuchó un murmullo. Venía de la cocina. Caminó despacio y se detuvo en el marco de la puerta. Allí vio a Mariana y a Tomás sentados frente a una bandeja llena de galletas en forma de estrellas y corazones. El niño reía bajito, con las manos manchadas de harina. Mariana lo observaba con ternura, animándolo a probar la primera galleta. Alejandro se quedó inmóvil, con un nudo en la garganta. Era la primera vez en años que veía a su hijo sonreír de esa manera. No era una sonrisa forzada ni un gesto ocasional. Era una chispa verdadera, un destello de alegría infantil que parecía imposible. El empresario, acostumbrado a los contratos millonarios y a las negociaciones duras, sintió que esa escena tenía más valor que cualquier fortuna. Esa noche,
Cuando Mariana llevó a Tomás a dormir, Alejandro la esperó en el pasillo. Sus ojos brillaban, aunque él intentaba mantener la compostura. «Gracias», dijo simplemente, con voz ronca. Mariana lo miró, sorprendida. «No tiene que agradecerme, señor Fernández. Él solo necesitaba un poco de paciencia». Alejandro bajó la mirada, consciente de que esa paciencia era justamente lo que a él le había faltado en medio de sus obligaciones. Durante demasiado tiempo había creído que el dinero o los especialistas podían resolver lo que, en realidad, necesitaba algo mucho más sencillo: cariño sincero. Desde ese día, Alejandro comenzó a esperar con ansias el final de cada jornada. Ya no se trataba solo de cerrar negocios, sino de regresar a casa y escuchar los relatos que Mariana le contaba sobre Tomás. La joven le narraba cómo el niño había ayudado a elegir verduras en el mercado, cómo había imitado voces graciosas mientras veían caricaturas, cómo había hecho preguntas curiosas mientras regaban las plantas del patio. Alejandro escuchaba con atención, guardando cada detalle como un tesoro. Era como recuperar los años perdidos, como volver a conocer a su propio hijo. A veces, al escucharla, se descubría sonriendo de manera espontánea. Hacía tiempo que no lo hacía. El empresario también empezó a dedicar más tiempo a estar presente. Una noche, Mariana lo invitó a unirse a la lectura del cuento antes de dormir. Alejandro aceptó, aunque con cierto temor de que su hijo lo rechazara. Se sentó al borde de la cama mientras Mariana leía en voz suave. Para sorpresa de ambos, Tomás se acurrucó contra su padre, apoyando la cabeza en su brazo. Ese gesto derritió todas las murallas que Alejandro había construido. Sintió un calor profundo recorrerle el pecho, un calor que no experimentaba desde que su esposa se había marchado. Esa noche, cuando Tomás se durmió, Alejandro salió al pasillo con lágrimas contenidas y le dijo a Mariana: «No sé cómo lo haces, pero lo estás devolviendo a la vida. Y me estás devolviendo a mí también». La joven bajó la mirada, tímida, y respondió con humildad: «Él solo necesitaba sentir que no está solo». Con el paso de las semanas, la casa dejó de ser un mausoleo de silencios. Los pasillos comenzaron a llenarse de sonidos nuevos: el golpeteo de los cochecitos en el suelo, las risas tímidas de Tomás, las canciones suaves que Mariana entonaba mientras cocinaba. Incluso los empleados de la mansión notaban el cambio. La atmósfera se había vuelto más ligera, más cálida, como si alguien hubiera abierto las ventanas después de años de encierro. Alejandro se encontraba a sí mismo disfrutando de momentos que antes le parecían insignificantes. Caminar por el mercado con su hijo, escuchar cómo pedía frutas con gestos y palabras cortas, verlo correr en el patio detrás de un balón que Mariana le había regalado. Cada instante se convertía en una joya preciosa. Una noche, mientras compartían la cena, Alejandro se sorprendió a sí mismo contando anécdotas de su infancia. Mariana escuchaba con atención, riendo en los momentos adecuados, y Tomás, aunque callado, lo miraba con curiosidad. Ese simple acto, hablar de sí mismo, de su niñez, de su padre enseñándole a montar a caballo, hizo que Alejandro recordara que también había sido un niño alguna vez, lleno de sueños y temores, y que su hijo merecía esa misma oportunidad de crecer acompañado. Era inevitable que, en medio de esos cambios, Alejandro empezara a mirar a Mariana con otros ojos. No solo era la joven humilde que había llegado para limpiar la casa, era la mujer que había traído de vuelta la risa de su hijo. Era la presencia que transformaba la mansión en un hogar. Aunque se esforzaba por mantener la distancia y el respeto, en su corazón comenzaba a nacer un sentimiento que no podía controlar. Pero por encima de todo, lo que más lo conmovía era la relación entre Mariana y Tomás. Ver cómo el niño la llamaba con un murmullo suave de «Mari», cómo buscaba su compañía antes de dormir, cómo confiaba en ella de un modo que no confiaba en nadie más. Para Alejandro, que había pasado años sintiéndose impotente, esa confianza era el regalo más grande. Una tarde, cuando Tomás corrió hacia Mariana para mostrarle un dibujo torpe pero lleno de colores, Alejandro los observó desde la distancia.
El niño había dibujado 3 figuras: un hombre alto, una mujer de cabello suelto y un niño pequeño en el medio. Los 3 se tomaban de la mano. Alejandro sintió que el corazón le temblaba. Su hijo estaba imaginando una familia. Una familia que incluía a Mariana. Esa imagen quedó grabada en su mente y lo acompañó durante noches enteras. Porque, sin proponérselo, Alejandro comenzaba a sonreír de nuevo. Y no era una sonrisa de negocios, ni de triunfo, ni de apariencias. Era una sonrisa verdadera. La sonrisa de un hombre que descubría que la vida podía darle una segunda oportunidad. Mariana, por su parte, también notaba el cambio en Alejandro. Lo veía llegar con menos rigidez en los hombros, con más calidez en la voz. Notaba cómo escuchaba a su hijo con paciencia, cómo lo abrazaba con ternura en momentos de miedo, cómo le dedicaba tiempo aunque estuviera cansado. Y aunque no lo dijera en voz alta, ella sabía que esos gestos eran fruto de una transformación profunda. Poco a poco, sin darse cuenta, la mansión de la Recoleta volvía a ser un lugar habitado por algo que parecía perdido: la esperanza. El cariño suele crecer en silencio, sin anunciarse, sin pedir permiso. Llega despacio, como una semilla que germina bajo la tierra, invisible a los ojos, pero imposible de detener. Eso fue lo que comenzó a suceder dentro de aquella mansión de la Recoleta. Lo que en un inicio parecía una relación laboral entre una joven humilde y un empresario viudo, pronto se transformó en algo mucho más profundo, aunque ninguno de los dos se atreviera a reconocerlo abiertamente. Para Tomás, Mariana se había convertido en una presencia indispensable. Ya no era solo la mujer que cocinaba galletas o leía cuentos, era la persona en la que confiaba, la voz que lo calmaba en medio de sus pesadillas, las manos que lo guiaban cuando se animaba a salir al patio. Comenzó a llamarla con un apelativo cariñoso: Tía Mari. Lo hacía en voz baja, como si temiera que ese gesto lo comprometiera demasiado, pero en su mirada había un brillo de ternura que no dejaba dudas. Cada noche, antes de dormir, Tomás pedía un cuento. Mariana se sentaba a su lado y narraba historias inventadas, llenas de coches valientes, castillos mágicos y héroes pequeños que lograban grandes hazañas. Alejandro, desde la puerta entreabierta, a veces escuchaba en silencio. Y en esos instantes se sorprendía pensando que no había escuchado una voz tan cálida en su casa desde hacía muchos años. Mariana no buscaba nada más que cumplir con su deber, pero cada gesto suyo despertaba algo en Alejandro. Lo conmovía ver la paciencia con que respondía a las preguntas del niño, la ternura con que lo animaba a probar nuevas comidas, la serenidad con que lo acompañaba en momentos de miedo. Era como si ella tuviera un don para entrar en corazones heridos y repararlos sin esfuerzo. Él trataba de mantener distancia, de recordarse a sí mismo que ella era una empleada, y nada más. Pero en las noches, cuando el silencio lo envolvía, no podía evitar pensar en su sonrisa, en la dulzura de su mirada, en la forma sincera en que lo escuchaba cuando, por casualidad, compartían algunas palabras en el comedor. Mientras tanto, Mariana también vivía su propio conflicto interno. En la soledad de su pequeño cuarto de empleada, repasaba los momentos del día. Recordaba la manera en que Alejandro la observaba cuando hablaba con Tomás, la gratitud silenciosa en sus ojos, los instantes breves en que sus manos se rozaban al pasarle un vaso o un plato. No quería admitirlo, pero algo en su corazón comenzaba a temblar. Sabía cuál era su lugar. Venía de un barrio humilde, de calles polvorientas y casas modestas. No tenía estudios universitarios ni apellido ilustre. Era la trabajadora de un hombre rico, y nada más. Permitirse sentir algo por él era peligroso, casi un pecado. Y sin embargo, cada día que pasaba, se descubría pensando en su voz grave, en sus gestos cansados, en la manera en que poco a poco iba recuperando la sonrisa. El contraste entre ambos mundos se hacía evidente en cada detalle. Mientras Alejandro vestía trajes finos y asistía a reuniones en hoteles lujosos, Mariana seguía lavando a mano sus pocas prendas en un balde de plástico. Mientras él conducía automóviles elegantes, ella caminaba con zapatos gastados. Eran dos universos opuestos, unidos por un niño que necesitaba a ambos. Tomás,
Sin saberlo, era el puente que los acercaba. Cuando corría hacia Mariana para mostrarle un dibujo, Alejandro se conmovía. Cuando pedía que ella lo acompañara al mercado, él lo seguía con la mirada, sintiendo una mezcla de celos y gratitud. El niño había elegido, en silencio, confiar en esa mujer. Y esa elección estaba transformando a los tres. Hubo un momento que marcó especialmente a Alejandro. Fue una noche en que Tomás sufrió una de sus crisis de ansiedad. El niño lloraba desconsoladamente, repitiendo palabras ininteligibles. Alejandro intentaba abrazarlo, pero él lo rechazaba, empujándolo con fuerza. Entonces apareció Mariana. Se sentó en el suelo junto a la cama, tomó la mano del pequeño y comenzó a cantar una canción suave, casi un susurro. Poco a poco, la respiración de Tomás se fue calmando, hasta quedarse dormido. Alejandro la observó desde la penumbra, con el corazón apretado. Cuando ella se levantó, él apenas pudo pronunciar un «gracias». Mariana bajó la mirada, evitando su intensidad, y respondió: «Él solo necesita sentirse seguro». Esa escena quedó grabada en la memoria del empresario. Comprendió que Mariana no solo cuidaba de su hijo, estaba cuidando de su alma. Las semanas pasaban, y el cariño seguía creciendo, silencioso pero firme. En el desayuno, Tomás esperaba a que Mariana se sentara con él. En el patio, la buscaba para mostrarle cómo corrían sus cochecitos. En las noches, solo se dormía si escuchaba su voz. Y Alejandro, aunque intentaba no demostrarlo, empezaba a necesitar también esa presencia. Hubo tardes en que se sorprendió esperándola en el comedor, deseando escuchar cómo le había ido a Tomás en el día. Otras veces la encontraba leyendo en la biblioteca y se quedaba unos minutos de más, solo para escucharla hablar de libros que amaba desde niña. Descubría en ella una sensibilidad distinta, un amor por las cosas simples que le recordaba todo lo que había perdido en su vida sofisticada y vacía. Sin embargo, cada uno guardaba silencio. Ella, por miedo a cruzar una frontera imposible. Él, por respeto y por la certeza de que, en medio de su diferencia social, lo que sentía podría ser visto como un abuso de poder. El cariño crecía, pero ninguno se atrevía a nombrarlo. En su cuarto de empleada, Mariana a veces lloraba en silencio. No quería permitirse soñar con algo que sabía fuera de su alcance. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía cuando Tomás la abrazaba, llamándola tía Mari, ni lo que experimentaba cuando Alejandro la miraba con gratitud. Era un cariño que crecía en silencio, sin promesas, sin confesiones. Y sin embargo, era tan fuerte que comenzaba a cambiarlo todo. La confesión llegó una noche en la que la mansión estaba envuelta en un silencio más denso que de costumbre. Afuera, la ciudad seguía latiendo con sus luces y ruidos, pero dentro de esas paredes, el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro había pasado el día entero inquieto, debatiéndose entre la razón y el corazón. Había intentado concentrarse en contratos y llamadas, pero cada vez que levantaba la vista de sus papeles, la imagen de Mariana aparecía en su mente. Su sonrisa paciente, la ternura con que cuidaba de Tomás, la manera en que su presencia había devuelto la vida a su hogar. No podía seguir ocultándolo. Sentía que si no hablaba, el peso en su pecho lo sofocaría. Eran las 10 de la noche cuando decidió hacerlo. Caminó por el pasillo alfombrado, deteniéndose frente a la puerta del pequeño cuarto de servicio donde Mariana dormía. Dudó unos segundos, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. ¿Qué pensaría ella? ¿Y si lo rechazaba? ¿Y si, con su confesión, destruía la paz que había logrado construir en esas semanas? Pero la necesidad fue más fuerte que el miedo. Tocó suavemente la puerta. Mariana, que estaba leyendo un libro viejo bajo la luz tenue de una lámpara, levantó la cabeza sorprendida. No esperaba visitas a esa hora. Se levantó y abrió, encontrándose con Alejandro al otro lado. «Señor Fernández», murmuró, algo nerviosa. Él respiró hondo, luchando por mantener la voz firme. «Por favor, llámame Alejandro». Ese pequeño detalle la desarmó. Nunca antes se lo había pedido. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y decisión. «Necesito hablar contigo», dijo él, casi en un susurro. Mariana asintió, y lo dejó pasar.
La habitación era humilde, una cama estrecha, una mesa pequeña y un armario viejo. Alejandro, acostumbrado a los lujos, se sintió fuera de lugar en ese espacio, pero también conmovido. Esa era la vida de la mujer que había dado tanto por su hijo, sin pedir nada a cambio. Se sentó en el borde de la cama, sin saber por dónde empezar. Mariana permaneció de pie, esperando, con las manos entrelazadas. Finalmente, Alejandro habló. No sé cómo decir esto sin que suene equivocado, pero lo que siento es demasiado fuerte para seguir callándolo. Hizo una pausa, bajó la mirada y luego la levantó con determinación. Mariana, desde que llegaste, mi vida cambió. No solo porque lograste acercarte a mi hijo, sino porque me devolviste la esperanza. Me hiciste recordar que aún soy capaz de sentir, y lo que siento por ti es algo profundo, verdadero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y hermosas al mismo tiempo. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El corazón le golpeaba en el pecho con fuerza, pero junto a la emoción, llegó también el miedo. Bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos. «No diga eso», susurró con voz temblorosa. «Yo soy solo su empleada. Usted es un hombre rico, importante. Yo no soy nadie». Alejandro se levantó y se acercó un paso. «No hables así de ti. No eres nadie. Eres la persona que devolvió la sonrisa a mi hijo, la mujer que llenó de luz esta casa. No tiene que ver con clases sociales, Mariana. Tiene que ver con amor». Ella negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a humedecer sus ojos. «Cuando se cansen de mí, yo no tendré nada. Ni trabajo, ni hogar, ni dignidad. Y no podría soportar que Tomás sufriera otra pérdida». Alejandro extendió la mano, como queriendo tocarla, pero Mariana retrocedió un paso. «No me pidas que sueñe con algo que no es para mí», dijo con la voz quebrada. «Es mejor que lo dejemos aquí, antes de que todo se complique más». Él quiso insistir, pero al ver el dolor en sus ojos, comprendió que cualquier palabra de más sería inútil. Su silencio fue la única respuesta. Mariana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se dio la vuelta, fingiendo buscar un pañuelo en la mesa. No quería que él la viera derrumbarse. Su corazón estaba dividido. Una parte deseaba quedarse, entregarse a ese amor inesperado. La otra sabía que el mundo nunca los dejaría en paz, que las diferencias sociales serían un muro imposible de escalar. Alejandro permaneció unos segundos en la puerta, con la respiración agitada y el alma hecha pedazos. «Solo quiero que sepas», dijo finalmente con voz baja, «que lo que siento no es un capricho, es amor, y esperaré, aunque me digas que no». Luego salió, cerrando la puerta suavemente. Mariana se dejó caer en la cama y rompió en llanto. Su cuerpo temblaba, no de tristeza, sino de una mezcla de amor reprimido y miedo insoportable. Se tapó el rostro con las manos, repitiéndose una y otra vez que debía ser fuerte, que no podía permitirse soñar. Esa noche no durmió. Miró el techo durante horas, escuchando los ecos de sus propias dudas, y en el silencio, comprendió que debía tomar una decisión antes de que sus sentimientos la arrastraran a un destino imposible. Y ahora, querida oyente, tú que acompañas esta historia, dime, ¿crees que Mariana debería quedarse a luchar por su amor, aunque todo esté en su contra? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que sigue, porque lo que está por venir hará vibrar tu corazón. El amanecer en la mansión de la Recoleta solía traer un silencio elegante, apenas roto por el canto lejano de los pájaros o por el motor de algún auto lujoso que pasaba por las avenidas cercanas. Pero aquel amanecer fue distinto. Ese día, la ausencia se hizo presente de una forma devastadora. Mariana se había pasado la noche en vela. La confesión de Alejandro resonaba en su corazón como un eco imposible de acallar. Había llorado, había rezado en silencio. Había pensado en su madre enferma y en sus hermanos pequeños, en la pobreza que la había acompañado desde niña, y, sobre todo, había pensado en Tomás, en su mirada confiada,
en sus manos pequeñas aferradas a las suyas, en la voz temblorosa con la que le pedía cuentos antes de dormir. La decisión fue dolorosa, pero en su mente parecía inevitable. Tenía que irse, antes de que las cosas se complicaran más, antes de que el corazón la traicionara al punto de no poder volver atrás. Con las primeras luces del día, se levantó y comenzó a empacar sus pocas pertenencias en silencio. Un par de vestidos, algunas fotos familiares dobladas con cuidado, el libro viejo que solía leer por las noches. Cada objeto era un testigo silencioso de la vida sencilla que llevaba. No necesitaba mucho espacio. Toda su existencia cabía en una pequeña bolsa. Sobre la mesa dejó una carta escrita a mano. Había pasado horas buscando las palabras adecuadas, borrando frases, volviendo a escribir. Finalmente, había dejado plasmado lo único que podía decir. Gracias por confiar en mí. Gracias por dejarme ser parte de la vida de Tomás, aunque fuera por un tiempo breve. Me voy porque no quiero hacer daño, ni a usted ni a él. Por favor, dígale a Tomás que lo quiero mucho, y que siempre recordaré sus sonrisas. Mariana. Dejó la carta bajo un vaso de cristal, para asegurarse de que Alejandro la viera al despertar. Luego, con el corazón encogido, salió por la puerta trasera de la mansión. La calle estaba fría, y el ruido de la ciudad aún era lejano. Mariana caminó con pasos rápidos, sin mirar atrás. Cada metro que se alejaba le parecía arrancar un pedazo de su alma. Dentro de la casa, la ausencia se hizo evidente de inmediato. Tomás despertó como cada mañana, buscando a tía Mari. Corrió por los pasillos, revisó la cocina, miró en el patio. No la encontró. Su rostro se transformó en una mueca de angustia. «¿Mari?», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió. Alejandro, al escuchar la voz de su hijo, salió de su habitación. Encontró al niño con los ojos húmedos, desesperado. Tomás tiraba de su brazo, como suplicándole que la buscara. Fue entonces cuando Alejandro entró en la sala y vio la carta. El papel doblado bajo el vaso parecía un cuchillo en el centro de la mesa. La tomó con manos temblorosas. La leyó en silencio. A cada línea, el corazón se le desgarraba un poco más. Cuando terminó, cerró los ojos con fuerza. Sintió una mezcla de rabia, impotencia y tristeza que lo atravesó como una tormenta. Tomás, al ver a su padre con el papel en la mano, comprendió instintivamente que Mariana no volvería. Rompió en llanto. Se tiró al suelo, golpeando con sus manos pequeñas la alfombra, gritando su nombre entre lágrimas. ¡Aumentar! ¡Aumentar! Alejandro intentó abrazarlo, pero el niño lo rechazó, hundido en un dolor que no sabía cómo expresar. No quería comer, no quería hablar, no quería moverse. Pasó los días repitiendo el nombre de Mariana como un rezo desesperado. El empresario, que siempre había controlado todo en su vida, se sintió impotente. Tenía dinero, tenía poder, pero no tenía lo único que importaba: la presencia de esa mujer que había logrado entrar en el corazón de su hijo. Las semanas siguientes fueron un calvario. Tomás perdió el apetito. Se volvió aún más silencioso que antes. Las sonrisas que había recuperado se borraron de su rostro. La casa volvió a convertirse en un mausoleo, más triste aún que antes de la llegada de Mariana. Alejandro también se hundió en la melancolía. Se reprochaba no haber insistido más, no haber sabido convencerla de quedarse. Pasaba las noches en su despacho, leyendo una y otra vez la carta que ella había dejado, como si buscara en esas líneas alguna clave secreta para traerla de regreso. Mientras tanto, Mariana había vuelto a su barrio humilde en Buenos Aires. Encontró trabajo como limpiadora en un edificio comercial. Sus días transcurrían entre baldes de agua, pisos encerados y oficinas indiferentes. Cada mañana se ponía el uniforme gris y recorría pasillos impersonales, intentando convencerse de que esa era su vida, de que no debía mirar atrás. Pero la verdad es que no lograba olvidar. Mientras fregaba pisos, recordaba la risa de Tomás. Mientras subía escaleras con un balde, pensaba en los ojos de Alejandro mirándola con gratitud. En las noches, cuando llegaba cansada a su pequeño cuarto alquilado, lloraba en silencio. Sabía que había hecho lo correcto,
Pero eso no hacía menos dolorosa la soledad que la envolvía. En su corazón, el eco de aquella mansión seguía vivo. La voz de Tomás llamándola «Tía Mari» la perseguía como una melodía imposible de silenciar. Y el recuerdo de la confesión de Alejandro la acompañaba como un secreto prohibido que quemaba su pecho. La partida había sido una decisión tomada con la razón, pero la razón no siempre logra calmar al corazón. 2 semanas después de la partida de Mariana, Alejandro ya no era el mismo hombre. El empresario elegante, de voz firme y pasos seguros, parecía ahora un reflejo cansado de sí mismo. Sus trajes seguían impecables, sus reuniones continuaban, los negocios prosperaban, pero en sus ojos había un vacío imposible de disimular. Y cada vez que regresaba a su mansión, encontraba un silencio más insoportable que nunca. Tomás seguía hundido en su tristeza. No quería comer, no quería jugar. Había dejado los cochecitos alineados en una esquina, como si hubieran perdido todo sentido. Las noches eran peores. Despertaba gritando el nombre de Mariana, llorando hasta quedarse exhausto. Alejandro intentaba consolarlo, pero sus abrazos eran rechazados. El niño quería a alguien más, a esa mujer que había logrado entrar en su mundo cerrado y abrirlo poco a poco. El empresario, desesperado, comenzó a buscar. Al principio no sabía por dónde empezar. Mariana no había dejado dirección, solo aquella carta llena de renuncia y dolor. Alejandro recorrió en su memoria cada palabra, cada gesto, cada detalle que ella alguna vez le había contado. Recordaba que mencionaba a menudo su barrio humilde, hablaba de sus hermanos, de su madre enferma. Con la ayuda de un empleado de confianza, rastreó direcciones, preguntó en calles, tocó puertas. No fue fácil. Mariana era discreta, no tenía redes sociales ni teléfonos modernos. Pero el amor de un padre y el impulso de un corazón enamorado no conocen de obstáculos. Finalmente, un vecino del barrio le dijo lo que necesitaba. Mariana trabajaba limpiando en un edificio comercial del centro. Alejandro no lo pensó 2 veces. Ese mismo día dejó sus compromisos y condujo por horas por las avenidas de Buenos Aires, atravesando el tráfico con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada semáforo parecía eterno, cada minuto lo acercaba más al momento que tanto anhelaba. Cuando por fin llegó, el sol estaba bajando, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados. El empresario estacionó frente al edificio y bajó del coche con el corazón latiendo desbocado. Allí estaba ella. Mariana salía por la puerta lateral, con un balde en una mano y el cabello recogido en un moño desordenado. Vestía el uniforme gris del trabajo, con manchas de jabón en la tela. Caminaba cansada, con la mirada baja, sin imaginar que alguien la esperaba. Alejandro la vio y sintió un vuelco en el corazón. Era la misma mujer que había iluminado su casa, pero más apagada, como si la vida le hubiera arrancado la chispa. Él se acercó con pasos rápidos, pero no bruscos. Mariana lo notó cuando ya estaba a pocos metros. Se detuvo en seco, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Alejandro», murmuró, con la voz temblorosa, sin poder creer lo que veía. Él respiró hondo, intentando contener la emoción. «No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que encontrarte». Mariana bajó la mirada, nerviosa. «No debería estar aquí. Usted tiene su vida. Yo tengo la mía». Alejandro dio un paso más cerca. Su voz se quebró, dejando salir todo el dolor acumulado. «Tomás no sonríe sin ti. No come, no duerme. Te llama cada noche. ¿Y yo?» Hizo una pausa, con lágrimas asomando. «Yo no vivo sin ti». Las palabras la atravesaron como un cuchillo dulce y cruel a la vez. Mariana sintió que las piernas le temblaban. «No diga eso», susurró. «Usted encontrará a alguien de su mundo. Yo no pertenezco a él». Alejandro negó con fuerza. «No me importa el mundo, ni las clases sociales, ni lo que digan. Solo me importas tú. Y mi hijo. Ustedes son mi vida». La calle seguía ruidosa a su alrededor. Autos, bocinas, gente apurada. Pero para ellos, todo se desdibujaba. Solo existían esos 2 corazones latiendo con fuerza, enfrentados a un destino que parecía imposible.
Mariana cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Su corazón gritaba que quería creerle, que quería volver, que quería abrazar a Tomás y no soltarlo nunca más. Pero su razón la detenía, recordándole las barreras, el abismo entre sus mundos. «Yo no puedo darle lo que usted merece», dijo con voz quebrada. «No tengo dinero, no tengo estudios, no tengo nada». Alejandro dio un paso más, hasta quedar frente a ella. «Me das lo único que importa, amor. Y eso no se compra, no se aprende, no se finge. Tú lo tienes, y es real». Mariana lo miró a los ojos. En ellos no había soberbia, ni lástima, ni interés. Solo había verdad. Y esa verdad era tan fuerte que la hizo temblar. En ese instante, comprendió que, aunque quisiera huir, ya no podía negar lo que sentía. El destino los había vuelto a reunir, y sería inútil seguir resistiéndose. La ciudad de Buenos Aires hervía aquella tarde. Los autos corrían por la avenida. Las bocinas se mezclaban con voces apuradas. Vendedores ambulantes ofrecían su mercadería, y un viento cálido levantaba papeles en la vereda. Pero para Alejandro y Mariana, todo ese ruido desapareció. Solo existían ellos dos, parados frente a frente en medio de la multitud, con un balde de agua en una mano y el corazón latiendo al mismo ritmo. Mariana lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Había esperado, sin admitirlo, volver a verlo, aunque también había temido ese momento. Alejandro, en cambio, parecía decidido como nunca antes. Sus hombros anchos temblaban apenas, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que estaba a punto de hacer. «Mariana», dijo con voz firme pero emocionada, «no me importa dónde estamos, ni quién nos mira. No me importa si dicen que estoy loco. Lo único que me importa es que entiendas lo que siento». Ella negó con la cabeza, intentando escapar de la fuerza de esas palabras. «No, Alejandro, no podemos. La gente, su familia, sus socios, todos dirán que soy una interesada, que busco aprovecharme». Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. El bullicio de la avenida parecía un telón de fondo para una escena que, en realidad, pertenecía solo a ellos. «Déjalos hablar, déjalos pensar lo que quieran. Yo sé quién eres. Sé la mujer honesta, trabajadora, sincera que devolvió la sonrisa a mi hijo. Nadie más importa». Mariana apretó el balde entre sus manos, como si necesitara aferrarse a algo para no desmoronarse. «Usted viene de un mundo de lujo. Yo vengo de un mundo de carencias. Somos diferentes». Alejandro negó con fuerza, y su voz resonó por encima del ruido de la calle. «No, somos iguales donde realmente importa, en el corazón. Y ese corazón mío te eligió a ti». Las personas que pasaban por allí comenzaron a mirar la escena con curiosidad. Algunos se detuvieron, otros susurraban entre ellos. Pero Alejandro no lo notó, o quizás no le importó. De pronto, como movido por una fuerza que lo desbordaba, Alejandro se arrodilló en plena vereda. El traje elegante se ensució con el polvo de la calle, pero él ni lo pensó. Levantó la mirada hacia Mariana y con voz quebrada pronunció las palabras que ella jamás había soñado escuchar. «Mariana Gutiérrez, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser la madre que mi hijo ya eligió con el corazón y la mujer con la que quiero compartir mi vida entera?» El murmullo de la gente se transformó en un silencio expectante. Algunos sonrieron, otros sacaron sus teléfonos para grabar. Pero todo eso desapareció en los oídos de Mariana. Solo escuchaba esa confesión, tan imposible como real. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Miró a Alejandro de rodillas, vulnerable, dispuesto a todo por ella. Recordó a Tomás, su sonrisa tímida, sus noches de cuentos, su voz llamándola tía Mari, y comprendió que no podía seguir huyendo, que ese amor, aunque improbable, era verdadero. Dejó caer el balde al suelo y llevó las manos a su rostro, tratando de contener el llanto. «Alejandro», murmuró entre sollozos, «no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto». Él se levantó lentamente. Tomó sus manos con delicadeza y las apretó contra su pecho. «No tienes que ser fuerte sola. Yo estaré contigo, los tres juntos, tú, Tomás y yo. Esa será nuestra fuerza».
Mariana lo miró, y en esos ojos encontró lo que había buscado toda su vida. Un amor sincero, sin condiciones, sin máscaras. El miedo comenzó a disiparse, reemplazado por una calidez que le llenaba el alma. Asintió, con lágrimas y una sonrisa temblorosa. Sí, Alejandro, sí quiero. Él cerró los ojos, aliviado, y la abrazó con fuerza, como quien abraza no solo a una mujer, sino a la vida entera que vuelve. La multitud que observaba estalló en aplausos espontáneos, celebrando aquella escena de amor en medio del caos urbano. Mariana apoyó la cabeza en su hombro, dejando que las lágrimas rodaran libremente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba sola. El bullicio de la ciudad volvió poco a poco a hacerse presente, pero ya nada importaba. Alejandro la tomó de la mano, y sin soltarla, le dijo: «Vamos a casa. Tomás te está esperando». Y en esas palabras, «vamos a casa», Mariana entendió que ya no era una empleada, ni una visitante, ni una intrusa en un mundo ajeno. Ahora era parte de una familia. 6 meses después de aquella tarde en la avenida, la mansión de la Recoleta amaneció distinta. Las flores del jardín parecían más vivas, los ventanales brillaban bajo la luz del sol, y en el aire flotaba una alegría nueva, como si las paredes mismas hubieran recuperado la capacidad de sonreír. Era el día que muchos creyeron imposible, el día en que una joven humilde y un empresario viudo se unían para siempre, no por conveniencia, no por apariencia, sino por amor verdadero. Mariana caminaba por el jardín vestida de novia. Su vestido era sencillo, sin lujos ni excesos, pero en su rostro había una luz que superaba cualquier adorno. Su cabello caía suavemente sobre los hombros, y en sus ojos se reflejaba la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo. Cada paso que daba era un recordatorio de la larga travesía que había recorrido. De la pobreza de su barrio a la grandeza de un sentimiento que desafiaba todas las barreras. A su lado, Tomás caminaba con paso decidido, llevando en sus pequeñas manos las alianzas. Vestía un traje elegante, pero lo más hermoso no era su ropa, sino su sonrisa. Una sonrisa amplia, luminosa, la más plena que Alejandro había visto en su hijo desde que era un bebé. Esa sonrisa era la prueba de que todo había valido la pena. Alejandro esperaba al final del pasillo de flores improvisado en el jardín. Vestía un traje claro, con el corazón latiendo fuerte bajo la tela. Cuando vio a Mariana avanzar, sintió que los años de soledad y tristeza se desvanecían como humo. Sus ojos se humedecieron, incapaces de contener la emoción. El silencio reinó por un momento. Solo se escuchaba el murmullo del viento y el canto lejano de los pájaros. Los pocos invitados, familia cercana y amigos íntimos, contenían la respiración. Todos sabían que ese instante no era solo un casamiento. Era un milagro de amor. Cuando Mariana llegó hasta él, Alejandro tomó sus manos con ternura. No necesitaban muchas palabras. Sus miradas lo decían todo. El oficiante comenzó con la ceremonia, pero cada frase parecía una melodía lejana, porque lo que realmente importaba era la presencia de ellos tres, unidos por un lazo invisible y poderoso. Cuando llegó el momento de las alianzas, Tomás las entregó con solemnidad, como si comprendiera la importancia del acto. Alejandro colocó el anillo en la mano de Mariana, y ella hizo lo mismo con él. Ambos se miraron con lágrimas contenidas, sabiendo que aquel gesto no era solo una promesa entre dos adultos, sino la confirmación de una familia entera. Al finalizar, un aplauso cálido llenó el jardín. Alejandro abrazó a Mariana con fuerza, y Tomás se unió a ellos, quedando atrapado en medio de aquel abrazo que sellaba un destino nuevo. Fue entonces cuando todos comprendieron que esa no era la historia de un empresario y una empleada. Era la historia de un padre, un hijo y una mujer que se habían encontrado contra todo pronóstico. La celebración fue sencilla, pero llena de cariño. No hubo lujos extravagantes ni banquetes interminables. Hubo risas, música suave y la calidez de la gente que realmente importaba. Mariana bailó con Alejandro bajo las luces del jardín, y Tomás corrió feliz entre las mesas, mostrando a todos la sonrisa que había recuperado.
Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo porteño, Alejandro se acercó al oído de Mariana y le susurró: «Gracias por quedarte. Gracias por devolverme la vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro y respondió con voz temblorosa: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no entiende de clases sociales, ni de miedos, ni de diferencias. Solo entiende de corazones». Desde ese día, la mansión dejó de ser un lugar frío y distante. Las habitaciones se llenaron de risas. La cocina volvió a ser un espacio de juegos y sabores compartidos, y el patio se transformó en un campo de aventuras para Tomás y sus cochecitos. Alejandro, antes un hombre ensimismado en sus negocios, aprendió a disfrutar de los pequeños momentos. Leer un cuento en familia, preparar pan junto a Mariana y su hijo, salir los tres al mercado como cualquier familia común. Tomás, por su parte, floreció. El niño que había vivido atrapado en el silencio ahora se animaba a hablar más, a compartir sus pensamientos, a confiar en que el mundo no siempre lo abandonaría. Mariana lo llevaba de la mano a la escuela, lo acompañaba en sus miedos, celebraba cada pequeño logro. Y Alejandro lo miraba con orgullo, sabiendo que esa sonrisa era el mayor de los triunfos. Los vecinos de la Recoleta, acostumbrados a chismes y prejuicios, al principio murmuraban sobre aquella unión, pero con el tiempo tuvieron que rendirse a la evidencia. Lo que unía a Alejandro y Mariana no era interés ni conveniencia. Era amor real, palpable, imposible de negar. La historia de ellos tres se convirtió en una lección silenciosa. El dinero no compra la felicidad, el poder no asegura un hogar, y las apariencias jamás sustituyen el calor de un corazón sincero. El narrador, al cerrar esta historia, invita a reflexionar. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que el amor verdadero es un lujo reservado para otros, que las diferencias nos separan, que los miedos nos condenan a la soledad. Pero la vida, con su misterio y su magia, siempre encuentra la forma de juntar a quienes están destinados a reconocerse. Alejandro encontró más que una esposa. Mariana encontró más que un hogar. Y Tomás encontró más que compañía. Juntos descubrieron lo que realmente significa la palabra familia. Y hoy, mientras el sol se pone sobre Buenos Aires y las campanas de aquella boda siguen resonando en la memoria, queda claro que esta historia nos recuerda una verdad eterna. El amor verdadero no entiende de clases ni de conveniencias. Solo entiende de corazones que, en silencio, se reconocen. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que aún cree en los finales felices.